Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, donde quiera que se encuentren o a la hora que me vean. De nuevo, maestro Fernando Telles, la materia de comunicación para la interacción social. En esta ocasión vamos a ver la clase 2 o de la semana 2. Vamos a iniciar brevemente y vamos a hablar hoy sobre textos literarios y relatos. Comenzamos. ¿En qué consiste un texto literario? Es en el que se reconoce algún género literario como narrativo, poesía, teatro, entre otros. Transmite sensaciones, emociones, sentimientos e ideas. Comenzando con el texto expositivo. El texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema. Se usan con el propósito de difundir conocimiento. Es importante la objetividad y exactitud de los textos expositivos, por lo cual no se tiene que dar una opinión. Algunos ejemplos son artículos, enciclopedias, científicos. Hay algunos textos que nos podemos encontrar en el periódico o algunos artículos donde no son objetivos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de lo que cabe o dentro del texto, al final de cuentas se llega a una conclusión en la que el propio escritor termina dando su punto de vista y estos no deben ser así, solo presentan la información tal cual es, sin mostrar emociones ni inclinación a ciertos hechos, si es bueno o malo o benéfico o perjudica, nada de eso, solo presentan los hechos. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de textos que es el expositivo, se puede llegar a confundir muy fácilmente. Estructura del texto expositivo. Lleva normalmente una presentación del tema, desarrollo, que aquí es donde se explica el tema a fondo, características, información detallada, todo. Y al final se da una pequeña conclusión que vendría siendo un pequeño resumen de todo lo visto en el desarrollo, que normalmente son los puntos más importantes o más destacados. El uso del lenguaje tiene que ser objetivo y técnico. Objetivo, sin emociones, sin inclinación hacia ningún lado, bueno o malo, benéfico o dañino. Y técnico, ¿qué quiere decir? Que debe de tener un cierto nivel de lenguaje. Por ejemplo, si estamos en una revista médica, pues tiene que haber vocabulario médico. Entonces, eso es a lo que se refiere este tipo de características. Tenemos un ejemplo que es el hablar sobre el sistema solar. Una vez decidido el tema de que se va a exponer, se inicia con una breve definición del sistema solar. Luego se puede hacer una enumeración de los planetas que conforman el sistema solar y una breve descripción de alguno de ellos. Esto servirá para hacer una comparación y clasificación de los planetas. Y como conclusión, se puede hacer una referencia del planeta Tierra y el lugar que ocupa en nuestro sistema solar. Entonces aquí, como vemos, se presentarían los hechos de una manera muy concreta. No sería diciendo, ay, es que la Tierra es el mejor planeta para vivir. No, porque ya ahí estaríamos metiendo nuestra propia opinión. Entonces aquí solo se presenta información de cuántos años tiene, su tamaño, si hay agua, si contiene algunos minerales específicos, etcétera, cuál es su gravedad, entre otros temas otra información muy específica y muy conveniente para cierto tipo de personas que ocupen esta información. Ejemplos de un texto expositivo. Introducciones. Los leones. Los leones viven en el centro de África y en una zona del noreste de la India. Antiguamente había leones en Europa. El desarrollo podría ser, son animales mamíferos. Pueden medir más de 3 metros y llegar a pesar entre 160 y 260 kilogramos. Su bravura y capacidad de lucha los ha colocado como el rey de la selva. Conclusión. La humanidad ha tenido contacto con los leones desde tiempos ancestrales y ha visto en ellos un símbolo de nobleza, ferocidad y masculinidad. Por eso es común encontrarlos en relatos antiguos, en banderas de países, en escudos familiares e incluso como símbolo de uno de los 4 evangelios bíblicos. Entonces aquí
Solo presenta la información, no da su opinión, solo datos interesantes o necesarios, como este que dice que son de 3 metros, lo que pueden llegar a pesar, de dónde vienen, a dónde pudieron haber vivido, etcétera. Entonces, no hay opiniones ni nada al respecto, ni puntos de vista. Lectura para texto expositivo. Las características de los leones. Son mamíferos, pueden llegar a medir 3 metros, pesan entre 160 y 260 kilos. Los leones viven en el centro de África y en una zona del noreste de la India. Antiguamente había leones en Europa. Su bravura y capacidad de lucha lo han colocado como el rey de la selva. La humanidad ha tenido contacto con leones desde tiempos ancestrales y ha visto en ellos un símbolo de nobleza, ferocidad y masculinidad. Por eso es común encontrarlos en relatos antiguos, en banderas de países, en escudos familiares e incluso como símbolo de uno de los 4 evangelios bíblicos. De hecho, creo que, Nuevo León viene en la bandera del mismo estado. Textos narrativos es aquel que cuenta una historia real o mágica. Es real cuando la historia ocurrió de verdad y es mágica cuando la historia es inventada. Creo que aquí no hay ningún tipo de pierde, es real, que en realidad sucedió, y mágica, que es inventada. Aquí se divide también en muy similar, que es en un inicio, que se presenta la historia y sus personajes. En el desarrollo se muestran los personajes y alguna situación particular, que de esto de la situación particular vamos a hablar más adelante. Una conclusión, se explica cómo termina la historia. Aquí es cuando le damos una resolución a esto que se llama la situación particular, que ahorita vamos a ver cómo se llama. Ahora, elementos de un texto narrativo. Debe de presentar personajes, debe de tener sus acciones, que todo lleva una consecuencia con el tiempo, y un espacio donde se realice todo esto. En México, en China, en algún estado, en el mar, etcétera, pero siempre tiene que llevarse en algún lugar. Tenemos aquí 2 ejemplos, una historia mágica y una historia real. Primero vamos con la historia mágica, que dice: el señor ratón y el señor león. El señor ratón salió a pasear esta mañana en su bicicleta nueva. Cuando estaba cerca del parque, se tropezó con el señor león. Ambos se asustaron. El león rugió muy fuerte y el ratón gritó de susto. Al verse la cara, ambos se rieron muchísimo y se disculparon mutuamente. Desde ese día, el señor ratón y el señor león fueron muy buenos amigos. Como vemos aquí, pues, obviamente se ve que esta historia es mágica. No creo que un ratón vaya a salir en su bicicleta, pero bueno, yo creo que queda entendible. Ahora vamos con una historia real que dice algo así: mis primos. Miguel y Diego son mis primos y todos los días peleaban mucho, discutían por todo. Cada uno quería utilizar las cosas del otro. Entonces, el mes pasado, mi tía conversó con ellos y los hizo comprender que era muy importante compartir y tratarse bien para ser felices. Yo creo que esto está muy allegado a la realidad. El problema es que los niños entiendan que se debe de compartir, pero yo creo que sí está muy aterrizado a una situación de la vida cotidiana, entonces podría pasar, o a lo mejor pasó. Vamos a hacer una pequeñita actividad. Es de acuerdo a los ejemplos que se mostraron, es redactar una pequeñita historia real o mágica, que sea una historia cortita, yo creo que de algunos 8 renglones, así como el ritmo la del señor león y la del ratón. Hay que ser cuidadosos, mantener la ortografía y la limpieza, y no hay que olvidar poner los datos correspondientes. Entonces, esto me lo van a mandar por vía de Word, puede ser también a mano, pero hay que tener mucho cuidado con la ortografía, y se va a subir a Territorium, o si no tienen acceso a Territorium, se va a subir por medio de, me lo van a pasar por WhatsApp, pero de preferencia si les digo que me lo pasarán por Word, que es más sencillo. Pues van a hacer una pequeñita historia, es como una actividad pequeña. Después de eso, dejando de lado la actividad que me van a enviar, vamos a tener 2 esta semana, pero primero tengo que seguir explicando esto de los textos
de los tipos de texto, perdón. Entonces, seguimos. Texto científico. Es una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico especializado como resultado de una investigación científica. Aquí podemos hacer énfasis en, por ejemplo, artículos de física, de medicina, de biología, etcétera. Tienen que estar argumentados y tener una investigación. Y todas estas investigaciones deben de estar reguladas, llevar ciertas reglas, ciertos lineamientos que hay que seguir. Entonces, para que un texto sea calificado como científico, tuvo que haber pasado por un control muy estricto. Entonces, esto normalmente no lo vamos a encontrar en revistas científicas, en libros de facultades o cosas así por el estilo, incluso en internet, pero hay que checar muy bien las fuentes y todo el registro que se tenga de esto. Aquí tenemos un ejemplo, habla sobre los gorilas. Es un mamífero primate antropoide que pertenece a la familia de los póngidos. Mamífero quiere decir que nace de la mama y están cubiertos de pelos. Cuando nacen, la mamá los alimenta por un tiempo. Es el simio más grande de todos y puede llegar a pesar hasta 200 kilos. Tiene la capacidad de trepar a los árboles y se alimenta de vegetales y frutos. Cuando se para en el suelo es un animal cuadrúpedo, aunque se para en sus dos patas para gritar y golpear su pecho gritando. Vive en grupos de hasta 30 primates y son dirigidos por un macho anciano. Habita en el centro y oeste de África. Entonces aquí tenemos todos los datos que se han ido recabando con el paso de los tiempos, pero han sido muy reguladas. Entonces hay que tener cuidado con los textos científicos. Pasamos rápidamente a los textos periodísticos. En estos tipos de textos se trata de persuadir, convencer e informar mediante el mensaje que se transmite. Su función es informar, no brinda opiniones, el vocabulario es formal. Entonces, estos tienen dos características. El texto es lo que se redacta y para texto son las fotografías, las gráficas, las infografías, etc. Entonces, creo que aquí hay un ejemplo. Aquí está. Aquí tenemos un ejemplo donde se trata de persuadir, pero aquí la cuestión es que nosotros no podemos dar nuestra opinión, sino que tratamos de como que ir orillando a tomar una decisión si nosotros entregar nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra opinión. Entonces leemos, niños al rescate, brigada de niños en busca de un hogar para los animales sin casa. En la escuela, Tres Palos, una brigada de niños se encarga de buscar familia a los perros y gatos vagos de la comunidad. En una entrevista, el jefe de la brigada, Jorge Conejeros, sostiene que la idea surgió porque nos daba mucha pena ver a los animales abandonados, sin comida y sin casa. Ellos, al igual que los seres humanos, tienen derecho a ser queridos y protegidos. Para cumplir su objetivo, los niños han realizado una consulta en las casas de sus vecinos y llevan un registro de los hogares que estarían dispuestos a recibir un animalito. La iniciativa ha sido bien acogida por la comunidad y gracias a la brigada, varios animales han encontrado hogar. Entonces, volviendo a esto mismo, su función es informar, no brinda opiniones, tiene un vocabulario formal, pero detrás de todo esto intenta persuadir, convencer y a la vez que informa. Entonces aquí tenemos este ejemplo que normalmente es como su nombre lo dice, viene normalmente en los periódicos. Aquí está. Entonces, seguimos. Vamos a pasar a las partes de un relato a partir de un texto elegido. Entonces, ¿qué es esto? Se divide en varias partes. Situación o planteamiento en un relato, una historia. La situación o planteamiento es donde se presentan los personajes que van a participar en la narración, sobre todo el principal. Esto es muy importante, lo del principal, ya que debido a que todas las situaciones van a suceder alrededor de él y pues todos los personajes secundarios son los que los van a estar ayudando.
Dentro de esta parte se presenta el nudo, que es donde se presenta el problema o la situación más crítica de tu historia. Esto es donde se cuenta el conflicto que hay con el personaje principal. Entonces aquí vamos a poner el nudo, es como viene siendo la situación o como el problema, pero todavía no se desarrolla, solo se, como dice su nombre, se plantea. Ahora sí, esto es lo que les decía hace ratito, la ruptura del equilibrio. La ruptura del equilibrio modifica el estado actual del personaje principal y presenta el conflicto que desencadena el relato. El conflicto es el punto central del relato, sin él no existe la historia. Aquí es donde en lo pasado decíamos que se planteaba el problema o el nudo y aquí ya es cuando estalla. Si yo no tengo dinero, ese podría ser el nudo. La ruptura del equilibrio es que me podrían embargar la casa, me podrían embargar mis muebles, me cortarían la luz, me cortarían el agua, etcétera. Entonces ya es cuando empieza a haber, aquí, como su nombre lo dice, una ruptura de la realidad, del equilibrio, esa fricción que existe y esa batalla que se va a lidiar. Entonces, en el desarrollo de una narración se relatan los diferentes sucesos que le ocurren a los personajes. Estos sucesos generan un conflicto e impiden que el personaje pueda seguir su vida con normalidad. Por tanto, un cuento, novela o una novela o cualquier texto narrativo necesita la acción para poder existir. Aquí ya me dieron el nudo, ya hubo ruptura del equilibrio, ahora sí, todo el desarrollo es todo la solvencia del problema y cómo se va a subsistir con él. Entonces aquí es todas las acciones que todos los personajes van a ir realizando dentro de un mundo ficticio o real o mágico, como lo queramos denominar. Y por último, es un desenlace, que es el final o el desenlace por sí mismo, es donde se narra cómo se resuelve el problema presentado en el nudo, de manera cómica, trágica, dramática, en torno a la acción o a la hazaña realizada por el personaje principal. Me dieron mi nudo, hubo una ruptura del equilibrio, hubo un desarrollo de todo eso, a qué nos llevó esa ruptura del equilibrio y por fin el desenlace es de todos los problemas que había, ahora sí, lo resuelvo o simplemente no, que al final de cuentas pues es un desenlace que se le dio a esa historia, sea bueno o malo, como aquí dice, cómico, trágico, dramático, etcétera, para nuestros personajes y sobre todo para el personaje principal. Ok, muchachos. La segunda actividad, yo creo que podemos de las dos hacer una. La verdad, yo creo que sería más conveniente porque no tiene chiste que les deje dos, entonces vamos a hacer una. Vamos a hacer solo una actividad en lugar de dos, repitiendo, recalcando. Vamos a realizar un relato con una extensión de 2 cuartillas. ¿Qué quiere decir? Es una hoja, una cuartilla, y del otro lado, otra cuartilla. Entonces van a ser 2 cuartillas, una hoja por los 2 lados. Entonces debe de tener los elementos que se especificaron en la parte del relato y pues nada, usen su imaginación, puede ser de cualquier género. La verdad es que me gustaría ver qué tanto talento existe aquí en el grupo. Y les repito, puede ser de cualquier género, puede ser terror, suspenso, aventura, acción, lo que ustedes quieran, mientras siempre lleve esos, ¿cómo decirlo? Esas características que tiene un relato. Esto ignóralo. Entonces, muchachos, pues bueno, esa va a ser la única actividad. Había dicho que iban a ser 2, pero recalco, nada más va a ser una y va a ser la del relato. 2 hojas, o sea, 2 cuartillas, y que lleve todas las características que debe de llevar un relato. Y pues nada, usen su imaginación y sorpréndanse ustedes mismos y sorpréndanme a mí también. Sin nada más que decir, si tienen alguna duda o algo, me pueden contactar por Facebook o me pueden también contactar por vía territorio. La verdad es que contesto más en Facebook, en vía WhatsApp, estoy más presente ahí. Y pues nada, cualquier duda me pueden mandar mensaje y si no queda
nada que resolver. Por el momento sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y hasta luego. No olviden hacer su actividad. Buen día.